Y largamos una nueva semana aquí en la pantalla de la televisión pública argentina con el dato positivo que habla de que en la Argentina son 1.583.465 recuperados. 1.583.465. Un buen número que habla de gente, de mujeres y hombres que han superado al COVID. ¿Cómo les va? Bienvenidos, lunes, y aquí estamos, como siempre, acompañándolos para hablar de salud, para acercarles información, para aclarar muchas veces eso que nos queda ahí en duda. Bueno, aquí estamos. Pueden conectarse con nosotros, como siempre les decimos, a través de nuestras redes sociales, @encasasalud, y a través de mis redes sociales en @niparatores. Los escuchamos, los leemos a todos, intentamos acercar eso que les falta. Así que es un programa de servicios y por eso vamos a seguir haciéndolo día a día. El fin de semana se habló hoy mucho de la nueva cepa, de la que viene de Reino Unido, de la que viene de Brasil, pero en este caso se habló de la de Reino Unido y tenemos que saber de qué se trata cuando decimos que hay una nueva cepa, cuál es ese proceso para definitivamente certificar que esa cepa está circulando en el país y cuáles serían los inconvenientes que esto podría generar o si hay algo particular que tenemos que saber. Así que es así como llamamos a la persona que siempre nos ayuda a entender un poco más sobre esto. Ella es Claudia Perandones. Claudia, ¿cómo te va? Bienvenida. Gracias por estar una vez más con nosotros. Hola Nati, ¿cómo estás? Un gusto poder estar de nuevo. Bueno, siempre con algunas consultas que tienen que ver con estas cuestiones que empiezan de a poco a posicionarse y generan muchos, digamos, zonas oscuras. ¿De qué se trata cuando hay una nueva cepa? ¿Qué pasó con esta cepa de Reino Unido que ustedes vienen estudiando? Ya nos habían comentado hace pocos días también. Pero en este caso me parece importante tu palabra, Claudia, para poder llevar esta información que es precisa para saber qué hacemos. ¿Está circulando en la Argentina esta cepa? ¿Falta todavía alguna parte del estudio? Bueno, primero te defino qué es la variante del Reino Unido. Cuando nosotros hablamos de variantes del genoma de SARS-CoV-2, que es el nombre del virus que produce COVID, estamos hablando de un conjunto de mutaciones, o sea, de cambios en la información genética del virus que ocurren todos juntos, que se combinan de tal manera que su ocurrencia permite identificar que se trata de una variante diferente de lo que estaba circulando en una determinada población. Esta variante del Reino Unido tiene 23 mutaciones, Nati, de las cuales hay 8 que particularmente resultaron más preocupantes o interesantes porque están en una región del virus que se llama la espícula viral, que es la que le permite al virus interactuar con la célula humana, ingresar y replicarse. Esta variante empezó a circular en septiembre. En ese momento no se sabía demasiado qué es lo que podía producir. En noviembre se culminaron algunos estudios y en diciembre se comunicó que esta variante tenía mayor transmisibilidad, es decir, que es más contagiosa. Tiene un 70% más transmisibilidad que otras cepas circulantes de SARS-CoV-2. Entonces, hasta el momento nosotros no habíamos detectado esta variante en nuestro país y el sábado se comunicó el primer caso proveniente de un viajero residente en el Reino Unido, pero que había ingresado a nuestro país a través de Frankfurt. ¿Por qué remarco estos datos? Porque el hecho de que haya sido una única muestra y que se haya tratado de un viajero residente del Reino Unido, habla de que nosotros no tenemos una circulación autóctona de esta variante en nuestro país, sino de que se trata de un viajero que estaba en una región donde la mayor cepa que circula es esta, con lo cual este hallazgo es esperable. ¿Sí? Absolutamente esperable, es entendible y también me parece importante esto que marcás, no está circulando esta cepa en nuestro país porque se ha detectado un caso de un turista y además no está completo, entiendo yo, el estudio que reafirme, hay muchas posibilidades de que sí lo sea, pero falta todavía estudiar algo más. Cuando vos hablas de las variantes, hablas de estas 23 mutaciones, no hay una única mutación. Y eso también es algo que ustedes están estudiando en general desde Malbrán, ¿no?
Sí, nosotros desde Malbrán hacemos la vigilancia epidemiológica genómica y para eso hacemos secuenciación genómica completa. Vos bien decís que lo que se comunicó el sábado es un screening, que es como un estudio preliminar que se hizo de una única región del virus de ese paciente y los hallazgos fueron compatibles con que pudiera tratarse con la variante del Reino Unido. Pero el grupo que lo está llevando a cabo confirmó que todavía necesita realizar más estudios para evaluar el resto de las regiones del genoma del virus para saber si se trata de la variante del Reino Unido. Pero asumiendo que se trata de esta variante, porque hay altas chances de que así lo sea, yo te comenté el tema de la mayor contagiosidad en un 70%, pero me importa remarcar en esa misma línea que justamente esta semana que acaba de culminar, se presentaron resultados en relación a qué pueden hacer estas variantes con respecto a la respuesta inmunológica de los pacientes. Es decir, ¿es posible que estas variantes escapen a los mecanismos de defensa habituales que tiene el individuo? Bueno, se han realizado estudios, uno de ellos por un grupo muy importante de la Escuela de Medicina de Mount Sinai en Nueva York, con el cual ANLIS colabora, y que demuestra que el plasma convaleciente de pacientes que tuvieron COVID por cepas comunes protege y neutraliza contra estas variantes. Con lo cual nos podemos quedar tranquilos desde el punto de vista de que estos cambios en el genoma del virus no hacen que escape a los mecanismos inmunológicos habituales que el individuo pone en marcha frente a la exposición al virus. Mira, es una gran noticia la que nos da, porque eso hace que tengamos un poquito más de certezas también, ¿no? Absolutamente, y en esa misma línea te agrego que nosotros estamos trabajando con ese mismo grupo de investigación para demostrar si la variante de Río de Janeiro, que es la que describimos en ANLIS Malbrán la semana pasada, puede o no escapar a estos mecanismos de respuesta inmunológica que tienen los pacientes. Hasta ahora los resultados son muy alentadores en el sentido de que, como te dije, para la variante del Reino Unido, estos cambios no le permiten al virus escapar de los mecanismos inmunológicos de respuesta que el organismo pone en marcha frente a la presencia del virus. Muy bien, y en Argentina se está estudiando también lo de Reino Unido, lo de Brasil, nos queda claro eso también, Claudia. Claro, y además estudiar una mutación, Nati, a nosotros nos permite además, como a veces las mutaciones están presentes en distintas variantes, tener información no solo de esta variante en particular que a lo mejor encontramos en nuestro país, sino de otras. Entonces, esto es conocimiento que se genera y que realmente permite tomar decisiones o tener más certezas en el ámbito de la salud pública y sobre todo para la población, que frente a estos cambios virales que son habituales, los virus tienen esta tendencia a cambiar y a mutar, no piensen que no existe manera de contenerlo o que no va a haber manera de poder evitar una mayor gravedad de los cuadros clínicos, cosa que ahora no se vio con estas variantes. Los cuadros clínicos son exactamente iguales y la mortalidad también lo es. No modifica ninguna de las dos cosas. Es muy importante también mencionar que vos hablabas recién de la ciencia aplicada a la salud. Hay una máquina que muy poca gente lo sabe, pero que se ha incorporado, ahí estamos viendo imágenes, al servicio de ustedes, que son quienes se ocupan de investigar y de poder avanzar en estos estudios que nos permiten hallar resultados como estos que nos comentabas recién. ¿De qué se trata esta nueva plataforma de genómica, que entendemos es de última generación, ¿no? Exactamente, ahí estamos viendo imágenes de cuando arribó a la unidad operativa de contención biológica de ANLIS. Esta es una plataforma que permite hacer secuenciación de genoma completo, no solamente de este virus, Nati, sino que nos va a permitir trabajar con todos los virus, con bacterias y con genomas humanos. Pero lo importante, y por qué de esta adquisición tan importante que el Ministerio de Salud, manifestando su apoyo completo a nuestras iniciativas, ha decidido hacer para nosotros, es que esta plataforma permite en 24 horas de operatividad del equipo hacer 3.000 genomas. Entonces eso a nosotros nos va a permitir en tiempo real poder evaluar un gran número de muestras y poder saber, por ejemplo,
todas las variantes que circulan en nuestro país, las variantes que pueden ser introducidas en nuestro país a partir de viajeros, pero además nos va a permitir evaluar si existen o no reinfecciones. Vos sabés, Nati, que la única manera de corroborar una reinfección es hacer secuenciación genómica. Y por otro lado, también estos estudios nos van a permitir saber la efectividad vacunal. Otro gran temor de la población es: ¿qué pasa si el virus cambia? ¿Las vacunas que fueron diseñadas inicialmente van a seguir siendo efectivas? ¿Podemos tener dudas con respecto a su protección? Bueno, cuando nosotros secuenciamos y vemos si hay cambios o mutaciones, también podemos hacer predicciones de cómo esos cambios alteran la estructura del virus y si eso puede o no modificar la efectividad vacunal. Una incorporación que me parece fundamental, Claudia, porque nos va a seguir permitiendo esto, hacer un control epidemiológico, una vigilancia. De eso se trata, para que todos empecemos a entender un poco más. Vigilancia epidemiológica es esto, es continuamente seguir estudiando cómo funcionan las vacunas, cómo se mueve el virus. Y esta incorporación, esta maquinaria que somos de los pocos países en el mundo que la tienen, por lo que hemos entendido, nos va a permitir hacerlo en tiempo récord. Te comprometo, si querés, para que sigamos charlando de este tema, porque es muy importante que vayamos entendiendo cuando se ponga en marcha esta máquina, contar para qué va a servir y cómo son los procesos, para que todos lo sepamos, porque en definitiva tiene que ver justamente con la salud de todos los argentinos, Claudia. Muchísimas gracias, Nati. Y todos estos estudios y todos estos avances lo que remarcan es que hay que seguir con la vigilancia activa, pero además es muy importante sostener las medidas de distanciamiento social, utilización del tapabocas. O sea, frente a una variante de más contagiosidad, esas medidas son las más relevantes que tenemos que sostener. Sin dudas, y gracias por ayudarnos a recordarlo una vez más. Un abrazo grande, Claudia. Gracias, Nati. Hasta luego. Bueno, Claudia Perandones, una queridísima profesional que siempre nos ayuda a comprender dónde estamos parados con esta posibilidad de esta máquina que va en tiempo récord a brindarnos más resultados para poder seguir sabiendo todo esto que tiene que ver con la circulación de los virus. No hay que asustarse por las mutaciones o cepas. Cuando escuchen eso, tengan la tranquilidad de que hay una vigilancia en nuestro país y de que seguramente si hay algo particular nos vamos a enterar y sabremos qué medida nueva hay que tomar. Por el momento seguimos con las mismas medidas de hasta aquí.